Yo estoy bien seguro que el que decide seguir a Cristo con todo su corazón, con toda su alma, no decide volver atrás. El que decide seguir a Cristo con todo su corazón, con toda su alma, no decide volver atrás, sino que seguimos al Señor con todo nuestro corazón. Yo quisiera que buscara en sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 14. Yo quisiera esta mañana, y lo hago con toda intención, durante el transcurso del mensaje voy a romper esquemas. Ya conmigo, romper esquemas. Y romper esquemas duele. Por tal razón, quiero que me preste toda la atención para no malinterpretar lo que yo vaya a decir, sino que yo quiero que usted entienda con toda intención que Dios desea romper esquemas en esta mañana. Amén. Romanos capítulo 14, versículos de 17 al 19. Póngase de pie, por favor, reverencia a la palabra del Señor. Versículos del 17 al 19. Dice la palabra del Señor: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Lo repito. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es bendecida por ti, Señor. Y yo estoy bien seguro de que tú vas a hablar a los corazones de cada hermano y hermana aquí presente, y que nuestras vidas seremos transformadas. Nuestras vidas serán transformadas por tu presencia, por tu palabra y por lo que vas a hacer en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que es tu palabra la que va a ser escuchada en esta hora. Amén. Se pueden sentar. El tema que le he titulado a este mensaje es libres para edificar. Ya conmigo, soy libre para edificar. Y voy a hablar de 3 puntos muy importantes que quiero especificar durante el transcurso del mensaje. Pero antes quiero hablar brevemente del contexto histórico del texto en el cual estoy hablando de Romanos. En los Romanos, aparentemente en la iglesia que fundó Pablo, había una situación. Usted sabe, cuando una persona se convierte al evangelio, una persona que es nueva, es un bebé espiritualmente, ¿cierto o falso? Y cuando esa persona se convierte al evangelio, no se puede tratar de igual manera como una persona que lleva años en el evangelio. Lo que pasaba con los judíos o con los religiosos o con lo que ya Pablo había inculcado en la religión del evangelio de Cristo, ellos querían que los que se convertían hicieran los mismos ritos que ellos también hacían como cristianos o como judíos. Entonces Pablo le está diciendo: ustedes no pueden entrar en estas diferencias de qué ustedes comen y que ellos no. Porque la realidad es que esta gente que está entrando al evangelio no puede practicar lo mismo que ustedes practican. Hay que llevarlos paso a qué, a paso. Pero ellos querían acomodar lugares que, por ejemplo, que ellos sacrificaran sus animales, que ellos hicieran ritos según su tradición y según su cultura. Y entraban en esas disyuntivas, esas peleas en la iglesia, que eso no pasa en Puerto Rico, eso pasa ya nada más en la iglesia de Roma. Eso no pasa en Puerto Rico, que la gente entra en diferencias por su forma de ser, ¿verdad? Donde quiera que haya un ser humano, hay diversidad de pensamientos, ¿cierto o falso? Y eso pasa también en la Biblia. Pablo se encontró con esta gente que quería inculcarle su pensamiento, su doctrina a esta gente que eran bebés espiritualmente. Pablo dice: mira, en realidad no vale la pena discutir, diferir con estas personas para que hagan lo mismo que ustedes, porque la realidad es que ni la bebida ni la comida los va a salvar a ustedes.
Así que no pierda más el tiempo, le dice Pablo a los romanos, no pierda más el tiempo en discusiones vanas, que si la salvación es por la comida que te vas a comer, porque la realidad es que Jesús mismo dijo que lo que entra no es lo que salva, sino lo que, ¿qué? Lo que sale de tu boca. Lo que contamina al hombre no es lo que yo me coma, es lo que sale de la boca. Según lo que yo hable, según lo que yo piense, ahí es que está la contaminación del ser humano. Por eso Pablo les reafirma, no pierdan el tiempo en estas discusiones, no pierdan el tiempo en que la salvación se basa en alimentos o en bebidas, porque eso no te va a salvar a ti. Lo que te va a salvar a ti es otra cosa muy importante, y esos son los puntos que voy a hablar en esta mañana. Y la realidad es que Pablo, en realidad lo que estaba hablando a los romanos es que ustedes, la iglesia, se les ha otorgado una libertad. Este pensamiento de que la bebida y la comida salva es una libertad que tenemos los cristianos. El que conoce el evangelio, el que tiene una íntima relación con Dios, sabe que tenemos una libertad. Y la libertad es simplemente que somos libres para el Señor, que no hay que hacer sacrificios, que no hay que hacer rituales para agradar a Dios, sino que simplemente entregarnos en totalidad al Señor. Nosotros practicamos ritos, aunque usted no lo crea. Hacemos ritos antes de comer, tenemos que orar al Señor, porque si no la comida nos va a caer ¿qué? Nos va a caer mal. Antes de hacer algo siempre tenemos que orar al Señor, porque si no las cosas no nos van a salir ¿qué? Es un pensamiento que se nos ha inculcado a nosotros. Antes de llegar al templo, antes de empezar el culto, la gente tiene que pasar al altar y arrodillarse a orar, porque es parte de nuestra ¿qué? De nuestra cultura. Son ritos que se nos han enseñado como cristianos, y eso no está mal que usted lo haga. Y si usted entiende que eso es lo correcto, hágalo. Pero eso que usted está haciendo a usted no lo va a salvar. El hecho de que usted no ore antes de comer no significa que la comida no le va a caer mal o caer bien, porque no depende de eso. Depende de tu relación e intimidad con el Señor. De nada vale que yo ore simplemente la comida y el resto de mi día no tenga una íntima comunicación con el Señor. No sé si me estoy dando a entender. La relación con Dios y mi libertad no depende de ritos, depende de mi intimidad y mi relación con Dios. Mi relación con Dios debe ser tal que yo constantemente lo que haga, lo haga pensando en lo que Dios desea para mi vida, no lo que yo deseo para mi vida. No depende de los ritos que mi iglesia me pueda inculcar. Y yo entiendo que la iglesia por muchos años ha intentado de inculcar a la gente dogmas humanos para que ellos hagan según lo que la iglesia debe de entender que es correcto. Por ejemplo, muchos años atrás a las iglesias se nos inculcaron que ir para el cine es del diablo, que ir para la playa es del diablo, y que si te pones un pantalón corto es pecado, si haces esto estás mal, si te pintas el pelo es pecado, si haces lo otro estás mal. Constantemente la gente, en vez de libertar a la gente que entraba a la iglesia, los esclavizaba más. En vez de libertar al pueblo, la iglesia se ocupó de esclavizarlos en un pensamiento, porque la libertad no es simplemente yo estar preso o estar libre en la calle. Es que mi mente sea libre totalmente, de que yo lo que haga o actúe en mi vida diaria lo haga con la libertad de que Dios anda conmigo, sin miedo ninguno de que lo que yo haga me va a salir mal o me va a salir bien. Pero nosotros los puertorriqueños tenemos ese pensamiento porque se nos ha inculcado de nuestra niñez. Cánticos como Jonás no le hizo caso, a la palabra de Dios, por eso al mar profundo, ¿qué? La gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y cataplum, se lo que. Y entonces reafirmamos el corito que dice, ¿por qué no le hizo caso? Entonces los niños, Jonás en la ballena debajo de la mar. Y cantando ese himno tan bonito. Pero si usted escucha el contenido del cántico, lo que está diciendo a los niños, lo que está inculcando a los niños es que si tú no obedeces a Dios, va a venir un pez bien grande y cataplum te va a comer si no haces las cosas bien. Entonces crecemos con esa mentalidad de que Dios es un Dios de ogro, un Dios fuerte que simplemente está pendiente que si tú no obedeces, algo malo va a ocurrir en tu vida. Desde nuestra niñez vamos sembrando esa cultura de Dios a la gente. Mas sin embargo, mi pensamiento, y lo he dicho anteriormente, que la ballena o el pez gigante que dice la palabra no fue un medio de castigo, fue un medio de salvación para Jonás. Porque Jonás, si no iba a hacer por ese pez, ¿iba a qué?
iba a morir. Dice la palabra que Jonás se cayó entre las piedras y estaba muriéndose, vino el pez, cataplum. Dicen por ahí que el pez se llama cataplum. Y si no llega a ser por ese pez, pues Jonás iba a morir. Pero como nuestro pensamiento y nuestra cultura nos ha inculcado de que Dios es un Dios fuerte, un Dios de castigo, pues tenemos que decir que si no haces la voluntad de Dios, va a venir el pez y te va a comer y te va a vomitar allá para que como quiera lo hagas a la cañona. Y yo creo que la iglesia ha ocupado su tiempo en doctrinar a personas en qué no comer, en qué ponerse de ropa, en qué no es pecado, en qué sí, en que no vayas a la playa, que si es para el cine, no vayas al cine porque se te va a quemar el pantalón y lo que está debajo, no vayas al cine porque es pecado. Y en vez de decirle a la gente que el evangelio es un evangelio de ¿qué? De libertad. Entonces, en base a esto, yo me hago unas preguntas. Soy libre, pero realmente soy libre. Soy libre porque la Biblia me dice a mí que yo, cuando acepto al Señor y conozco la verdad, entonces conoceré esa verdad que me hará libre. Pero realmente la iglesia anda como libre, anda en esa libertad. En el 1873, escuche bien, el 22 de marzo, para ser más específico, en España, se abolió la esclavitud de los negros esclavos. Esa abolición se dio, o esa emancipación se dio a causa de un esfuerzo de gente que lucharon para libertar a los esclavos. Esa gente duró años y años de años siendo esclavos de gente agricultora, de gente mayordomos que tenían su finca en Puerto Rico. Más de 25 mil millones, más de 25 millones, 25 mil personas fueron libertadas ese día. O sea, 25 mil personas, incluyendo hombres y mujeres, fueron libertados. Pero esa gente toda su vida fueron ¿qué? Esclavos. Fueron años y años siendo esclavos. ¿Qué pasa? Cuando se abole la esclavitud, se da la ley, muchos de los mayordomos dijeron lo siguiente. Según la historia dice que muchos mayordomos dijeron: yo no le voy a decir a esta gente que ya son libres, porque ellos ni se van a dar cuenta de la libertad que tienen. Otros dijeron: no, pero vamos a decírselo como quiera, porque es la ley la que nos está diciendo que tenemos que darle la libertad a ellos para que sean libres y se vayan a hacer lo que ellos quieran hacer. La realidad del caso es, dice la historia, que muchos esclavos fueron libertados, o todos fueron libertados, pero muchos de ellos en sus mentes seguían siendo ¿qué? Esclavos, porque no sabían más nada que hacer en su vida. Lo que sabían era trabajar en la agricultura y obedecer lo que el jefe blanco le estaba diciendo que tenía que hacer, o el que tenía dinero. Entonces se da la situación de que hubo esclavos que se fueron y a luchar por su libertad, pero hubo otros que salieron, pero regresaron al lugar donde estaban porque sus mentes estaban todavía ¿qué? Esclavizadas. Sus mentes estaban atadas a lo que conocían y lo que hacían. Iglesia, ¿no se nos parece mucho esta situación a lo que nosotros vivimos hoy en día? La iglesia de hoy vive libre, pero su mentalidad todavía vive como esclavo. Decimos que somos libres, cantamos libre victorioso, que rompió las cadenas, pero realmente conocemos la libertad que Cristo nos dio a nosotros. Conocemos la libertad que la palabra nos invita a vivir. Conocemos a nuestro Padre Celestial que nos da esa libertad para que disfrutemos de la vida que Él nos ha dado. O vivimos con temores, con miedo, pensando que lo que estamos haciendo, algo malo puede ocurrir en nuestras vidas, pensando que cada vez que ocurre algo negativo en mi vida es que Dios está ahí mirándome como un látigo para decirme que eso te pasa a ti por desobediente a la palabra del Señor. Porque esos son pensamientos esclavizantes, quiero que lo sepa. Entonces decimos que somos libres, mas sin embargo no vivimos como libres, vivimos como esclavos. Somos como esos esclavos que fueron libertados por una ley, mas sin embargo sus pensamientos seguían esclavizados a lo que conocían y a lo que hacían. La iglesia está llamada a disfrutar de su libertad. Ahora, yo no estoy diciendo libertinaje, que es lo que hoy en día se practica en muchas iglesias. Libertinaje es el exceso de libertad, donde abusamos de la gracia de Dios, donde iglesias promueven el alcohol, donde actividades de iglesia
hay actividades con alcohol, y eso en mi mente no me cabe, pero es libertinaje, y eso está en la palabra también que va a ocurrir, donde falsos maestros van a engañar a muchas personas, y hay aquel que se deja engañar por falsos profetas y falsos maestros. Yo estoy hablando de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, de no estar viviendo bajo rudimentos religiosos, sino, como dice Pablo, la libertad del gozo del Espíritu Santo. Y el segundo punto que voy a trabajar, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que llega a nuestras vidas cuando somos libres. Entonces, cuando yo conozco la libertad de Dios, tengo que entender el segundo punto, que es que la libertad me conduce, me lleva a la paz. Ya conmigo, la libertad me conduce a la paz. Yo siempre he pensado que el Evangelio, el reino de Dios, se basa de principios, ¿verdad? Y el mayor de esos principios, digo yo, que es el amor, porque Dios es amor, ¿verdad? Pero amor, yo digo que tiene como unas ramas, se ramifica. Y entre esas ramas del amor está el perdón, está la misericordia, entre otras cosas más. Pero cuando Pablo dice que no podemos perder tiempo en diferir con nuestros hermanos, sino más bien que respetemos la opinión de los demás, y que no tan solo respetemos esa opinión de los demás, sino que entre esas diferencias tenemos que tener esa libertad. Y esta libertad nos conduce entonces a la paz. Porque no necesariamente donde hay diferencia hay contienda, ¿cierto o falso? Ah, pero es que nunca nos entendemos. Mire, pero usted se casó con una persona que piensa distinto a usted, y usted puede vivir toda la vida diferiendo, pero en paz. Mi esposa y yo no pensamos igual, no actuamos iguales, y yo no puedo pretender que ella actúe igual que yo. Jamás en la vida nos aborrecemos los dos. Tiene que haber un balance. Pero no por eso en casa hay contienda y hay pelea, hay discusión. Al contrario, cuando unos hijos de Dios entienden que podemos diferir, pero tenemos que tener paz entre uno y el otro. Tenemos que respetar la opinión de los demás para que haya paz. La libertad de pensamiento nos lleva a entendernos los unos a los otros, llegar a un acuerdo común para que haya paz en la iglesia de Dios. La paz que menciona Pablo no es cualquier paz. Es la paz que solamente se puede disfrutar cuando uno entiende y vive como un ser humano, hijo de Dios. Por ejemplo, hace poco me llamó un amigo mío que abrió un negocio aquí en Fajardo. Y él me dice: Pastor Carlos, ¿cómo estás? Yo, bien, fulano. Hice un negocio de celulares y de Biblia y de música cristiana, donde está aquí por el Panda Express y lo otro. Y me dice: necesito jóvenes que tú me puedas conseguir para que me puedan trabajar el negocio. Y yo, pues seguro. Y me dice: pero mira, que sean serios. Y yo, oh, está viendo el problema, yo estoy consigo, porque ahí se me abre él y se desahoga. Porque tuve una joven, no voy a decir de iglesia que me dijo, pero ella me dice: yo puedo trabajarte la tienda, pero yo no puedo escuchar mientras está en la tienda merengue ni música urbana, porque mi iglesia me lo prohíbe. Y él me dice: mire, Pastor Carlos, a mí se me subió y se me bajó. Y yo me decía: pastor, esa joven está enferma. Está enferma. ¿Cómo los pastores pueden inculcar un pensamiento? Una iglesia puede inculcar un pensamiento así a una joven que apenas tiene 18 años, 17 años, que no puede escuchar merengue o música urbana porque esa música es del diablo? Por lo tanto, le cierran las puertas en un empleo porque simplemente no puede. La iglesia se lo ata, se lo prohíbe. Entonces, me pregunto yo, si un ser humano así puede tener paz en su corazón, si podemos tener paz cuando totalmente no se nos prohíbe, se nos cohíbe cosas, y nuestra mente constantemente está en esa lucha de lo que voy a actuar o voy a hacer porque mi iglesia me lo está prohibiendo, porque aparentemente para Dios es malo lo que estoy haciendo, cuando Dios es el creador del arte, cuando Dios creó todas las cosas para bien. El merengue no es malo. Hay una canción que dice que el merengue no es de Cristo, el diablo se lo inventó. Eso es una broma que se canta. Pero Dios creó la música. El problema está en ¿dónde? En el contenido, en la letra.
La letra, usted le cambia la letra y la música usted puede edificar a donde seres humanos no pueden llegar. Entonces, mi pregunta es si la libertad que Dios me da me lleva a esa paz, pero para yo poder tener esa paz tengo que romper esa esclavitud mental que se me ha inculcado para que yo pueda recibir esa paz, esa libertad que Dios me da, porque es que Dios me la da para que yo sea libre. Una supuesta felicidad que hace a otros infelices. Esto no es feliz, esto no está en paz. Y esa paz, según dice la palabra Pablo, nos trae gozo, ¿verdad? Gozo en el Espíritu Santo. Pero este gozo y esa paz no se basa en lo que nosotros podamos decir que haga o no haga la persona. Se basa en un acercamiento personal de esa persona y una transformación de parte de Dios. Cuando dicen amén. Esta paz y este gozo se basa en una búsqueda de la felicidad. Pero esta felicidad no es la que llena el corazón e intranquiliza la conciencia de otros. El resultado que coseche no será gozo, sino tristeza de la persona. Sin Cristo somos esclavos de nuestros hábitos. Y a veces nuestros ritos religiosos se convierten más en hábitos que en algo real del corazón. Por ejemplo, el caso que hablaba Yolanda en el retiro, el dar al Señor. A veces las ofrendas se convierten más en un rito que algo del corazón. Vamos a recoger la ofrenda y la gente automáticamente los diezmos, las ofrendas y lo dan. Cuando la Biblia nos invita que cuando demos al Señor, lo demos ¿con qué? Con gozo y con el corazón. Hay un video que estará en el cinturón bailando, son bromas. Es un moreno de África por allá. No estoy diciendo que tú eres africano, Ángel, tranquilo. Este muchacho se llama Franklin, Bro Franklin. Hay un video en YouTube que esta iglesia está cogiendo la ofrenda, lógicamente una cultura distinta a la nuestra. Ese video lo han tomado broma a veces en YouTube, pero a mí me encanta ese video porque nos muestra las diversas culturas que hay para agradar a Dios. Y está en la mesa donde la gente deposita la ofrenda, están las cantoras con su ¿verdad? Su vestimenta africana, cantándole al Señor. Y está este africano ahí, mira, y cantando, y empieza a bailar, se tira, y está ese muchacho, y la iglesia le abre espacio para que él empiece a bailar, a mover su cuerpo y lo otro, hasta se tira un flip-flap, se tira y uno dice, el tipo está loco, ¿sabes? Y a lo último viene y fúgate, y da la ofrenda. Entonces yo digo, wow, tanta coreografía para dar una ofrenda, pero la realidad es que la ofrenda del corazón vale más que cualquier dinero que yo pueda dar. Hay gente que dice, ay Dios mío, otra vez el diezmo. ¿A cuánto le pesa dar el diezmo? Seamos honestos, no me contesten. Bueno, cobramos, ay el diezmo. Ay, mi amor, firma aquí. Firma aquí. Entonces lo damos. ¿Y sabes por qué lo damos? Porque como nos inculcaron que si no damos el diezmo, los chavos se nos va a desaparecer por arte de magia. La gente diezma porque dice, si yo doy, aunque no tenga, Dios me va a dar por algún lado, Dios va a proveer. Hermano, nos han manipulado con eso. ¿Sabes por qué? Porque del diezmo no, a Dios lo que le agrada es la ofrenda que nace de aquí. No es la que yo di el diezmo porque tengo que hacerlo porque, ay, si no, Dios me castiga. No, ese no es el diezmo que vale. El diezmo que vale es la ofrenda y el diezmo que Dios, que nace de mi corazón para agradar a Dios. No porque alguien me lo inculcó. No porque alguien me está obligando a que lo dé. La iglesia que prospera, Él dice que la gente da por gozo, no por miedo y por terror. Entonces, si damos con ese gozo y con esa paz, tenemos libertad en el Señor. Pero la gente actúa con miedo, con terror, porque el Dios que conoce es un Dios de miedo y de terror. Por eso no tienen paz y no tienen gozo del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que la iglesia debe de conocer a ese Dios de paz, al Dios de gozo. Por último termino, según el texto de Pablo en Romanos 14, que dice que andemos y que somos libres para edificar.
Es muy importante recalcar que el mensaje central de esta palabra es que la iglesia tiene un llamado muy importante. La libertad que se nos da es para vivir en paz los unos con los otros, muy importante. Además, sembrar